Gusto en saludarles nuevamente, estimados alumnos. Vamos a dar continuidad a el programa de nuestra materia. Recordamos que estamos en la tercera unidad y ya tuvimos la oportunidad de trabajar en los conceptos teóricos referentes a los estados financieros y al análisis financiero proyectado que nos servirá para poder trabajar con nuestros proyectos de inversión. Vamos ahora a trabajar en la parte práctica de nuestra materia, recordando que anteriormente ya trabajamos con los distintos presupuestos, el presupuesto de inversión, el presupuesto de ingresos, el presupuesto de egresos, considerando los costos de producción, los costos y gastos de venta, los gastos de administración y trabajando con los cuadros de depreciación, amortización y con lo referente a la amortización de la deuda, que fueron los temas tanto teóricos como prácticos que estuvimos trabajando anteriormente. Dando continuidad a nuestro contenido de la materia, vamos a trabajar ahora con la parte práctica y vamos a hacer la demostración de cómo incluir dentro de nuestra corrida financiera esta información. Ya están agregadas las pestañas correspondientes al balance general y al estado de resultados, que también incluye el flujo neto de efectivo. Vamos a trabajar con el balance general proyectado, que también se le llama proforma. Algunos autores también lo denominan, lo llaman de esta manera. Bien. Para poder trabajar con el balance general, es importante comentarles, estimados alumnos, que ya necesitamos tener, como es el caso de nosotros, tener elaborado el presupuesto de inversión, porque esa será la base para poder conformar nuestro balance general. Vamos a empezar a trabajar con la cuestión de los activos, que como bien dijimos en la parte teórica son los derechos y los activos que conforman el patrimonio de la empresa. Entonces, esos bienes y derechos conforman el activo de la empresa. Vamos a empezar a trabajar con el activo circulante y vamos a decirle aquí igual. Buscamos nuestro presupuesto de inversión. Y vamos a recordar que el activo circulante son aquellos bienes y derechos que están establecidos en el corto plazo. ¿Y qué es lo que tenemos como bienes y derechos en el corto plazo que pertenecen a la empresa? Pues están conformados por el capital de trabajo. Pues una vez que tenemos seleccionado el total de capital de trabajo, le damos clic y el primer enlace está listo. Posteriormente, volvemos a darle igual y vamos a trabajar con el activo fijo. Y este activo fijo, pues va a ser la inversión fija, desde luego. Le damos Enter y finalmente concluimos con el activo diferido, que concuerda con la inversión diferida que ya tenemos elaborado en nuestro presupuesto de inversión. Y con eso ya tenemos conformado todo lo que son los activos. Ahora nos vamos a pasar a los pasivos, que son las deudas y las obligaciones. Y vamos a darle igual y vamos a ver la información de los pasivos a corto plazo. Volvemos a darle clic al presupuesto de inversión y recordemos que las deudas y las obligaciones
vienen conformadas en lo que tenemos aquí en la columna G, que es el financiamiento. Y en el caso de este proyecto, pues estamos pidiendo financiamiento para maquinaria y equipo, para el registro de derechos y para materia prima e insumos. Es para lo que estamos pidiendo financiamiento externo. Ahora bien, vamos a incluir dos columnas más que es importante que ustedes los hagan en sus proyectos, estimados alumnos, que es el financiamiento a corto plazo y el financiamiento a largo plazo. Si recordamos, dijimos que el financiamiento a largo plazo va a ser para bienes de capital, es decir, para lo que es inversión fija. Entonces, la inversión fija no va a ser financiada con préstamos de corto plazo, va a ser financiada con recursos y deuda que vamos a contraer a largo plazo. Entonces, aquí por eso es que está clasificada la maquinaria como un financiamiento a largo plazo. Y si bajamos un poco más, lo que sí está financiado a corto plazo son el registro de derechos y desde luego la materia prima y los insumos. Es decir, sobre todo lo que vaya a ser bienes de capital, todo lo que sea inversión fija, siempre lo vamos a clasificar la parte del financiamiento en largo plazo. Y lo que conforme inversión diferida y capital de trabajo, trátese del concepto que se trate, vamos a clasificarlo como financiamiento a corto plazo. Y aquí, pues tenemos el total del financiamiento a corto plazo y el total del financiamiento a largo plazo. Su suma debe de concordar con el total del financiamiento, para que hagamos también una comprobación de esta parte. Bien, recordamos que estamos elaborando nuestro balance general y entonces necesitamos saber cuál es el financiamiento a corto plazo. Aquí ya tenemos la sumatoria de toda la columna H, donde tenemos el total del financiamiento a corto plazo. Le damos clic y posteriormente le damos Enter. Y entonces pues ya tenemos el total de nuestro pasivo a corto plazo. Ahora solo necesitamos el dato del pasivo a largo plazo y que pues está en la siguiente columna. Aquí ya tenemos el total de todos los recursos bajo los cuales pedimos préstamo para financiar deuda de largo plazo, es decir, mayor a un año. Le damos clic también y Enter. Y entonces ya tenemos nuestros pasivos debidamente calculados. Y ya está lista la fórmula. En eso ustedes no tienen que hacer absolutamente nada, donde en automático se calcula el total del pasivo. Al igual que ya está introducida la fórmula, ustedes no necesitan hacer nada para hacer la sumatoria de los activos. Ya solo nos falta considerar el capital social, que si recordamos, el capital social para un proyecto, pues va a ser la inversión, los recursos que van a partir de los propios socios, de los dueños del proyecto, es decir, no es financiamiento externo, es financiamiento interno. Y en el presupuesto de inversión, eso ya lo tenemos debidamente calculado. En la columna F, donde está la aportación de los socios, nos vamos al final donde ya está la sumatoria, le damos Enter y nos damos cuenta que al sumar los pasivos más capital social, tenemos un monto que coincide perfectamente con el monto que tenemos de activos. Muy bien, estimados alumnos, pues ya tenemos realizado, listo y con la respectiva comprobación nuestro balance general perfectamente cuadrado.
Ahora sí, estamos listos para trabajar con la parte que sigue, que va a ser el estado de resultados. Ya también tenemos aquí la plantilla para poder trabajar esta información. Como ustedes podrán ver, aquí tenemos una columna donde podemos insertar los datos mensuales y aquí otras columnas donde vamos a ir registrando los años. Entonces acá vamos a revisar cómo están nuestros datos de ingresos y egresos. En el caso de este proyecto de producción y procesamiento de la miel, nos damos cuenta que los datos, aquí lo podemos ver en la celda A1, están registrados de forma anual. Entonces, este dato es importante porque al trabajar con nuestro estado de resultados, vamos a trabajar primero con los datos anuales y a partir de ellos vamos a trabajar con los datos mensuales. Va a haber proyectos en donde el presupuesto de egresos e ingresos esté mensual y entonces el procedimiento va a ser al revés. Vamos a empezar a trabajar con los datos mensuales y posteriormente con los datos anuales, convirtiendo los datos mensuales a anuales. Pero en el caso de este proyecto, por su naturaleza, está trabajada la información de manera anual y luego esa información anual la vamos a convertir a información mensual. Entonces, dicho esto, pues vamos a empezar a trabajar con los ingresos que están establecidos de forma anual. Empecemos por los ingresos por ventas al contado de la celda C3 y le damos igual y evidentemente los datos de ingresos pues tienen que estar en el presupuesto de ingresos. Nos vamos para allá. Y nos pide las ventas al contado. En el caso de este proyecto no hay ventas a crédito, no vemos ninguna leyenda que nos dé dato, la referencia de que va a haber ventas a crédito, sino que todas sus ventas van a ser al contado. Entonces, pues simple y sencillamente vamos a tomar el total de estos ingresos que ya tenemos calculados y lo enlazamos. Las ventas a crédito no llenamos nada, tampoco tenemos registro de otros ingresos. Y si se dan cuenta ustedes, aquí ya tenemos la sumatoria del total de ingresos. Ya está introducida la fórmula. Si no estuviera, sería muy simple, solo le colocaríamos suma. Abrimos paréntesis, sumamos los 3 ingresos que tenemos arriba y le damos Enter. Y para tener el resto de nuestras celdas con la fórmula, simple y sencillamente la corremos. Es un procedimiento bastante sencillo. Bien. Decíamos que pues ya tenemos el dato del primer año, pues ahora lo que vamos a hacer, vamos a convertir ese dato anual a datos mensuales. Entonces aquí le damos igual al dato anual entre 12, que son los meses del año. Y como ya tenemos la fórmula del total de ingresos, pues ya en automático también se jala el resultado de esta sumatoria. Bien, ahora nos vamos con los costos de producción. Le damos igual al dato que vamos a buscar el dato anual del costo de producción. Y evidentemente, pues va a estar en el presupuesto de egresos.
y buscamos, tenemos en la celda E2 el total de los costos de producción. Le damos Enter y ya está hecho el enlace. Y pues ya solo nos falta convertir el dato de costo de producción, que ya lo tenemos anual, a mensual. Le damos igual a este dato anual y lo dividimos también entre 12. Muy bien, excelente. Vamos a hacer lo mismo con nuestros gastos de administración. Le damos igual. Nos vamos al presupuesto de egresos. Y pues vamos a ver en dónde están. Están por acá nuestros gastos de administración. Le damos Enter para hacer el enlace. Y si se dan cuenta, aquí ya está colocada la fórmula para convertir a dato mensual. Si no estuviera, simple y sencillamente como hicimos con los ingresos y con los costos de producción, dividimos entre 12. Igual acá, pues ya está la fórmula lista para que cuando estén los gastos de venta anuales se conviertan a mensuales. Entonces aquí le vamos a dar igual y vamos a ver cuáles son los gastos de venta. Estamos yendo para allá. Y tenemos aquí el dato de gastos de venta anual, que es de 39,000. Y ya está aquí la fórmula para convertir a dato mensual. Si no estuviera, volvemos a recordar, simple y sencillamente le damos clic al dato anual y dividimos entre 12. Listo. A continuación, vamos a introducir los datos de los gastos financieros, que si recordamos la definición de los gastos financieros, son los intereses que se van a pagar por las deudas que vayamos a contraer en el proyecto. Entonces, le damos igual. Esos gastos financieros en donde se encuentran registrados, pues evidentemente dentro de la amortización de la deuda. Vamos a ver esos gastos financieros o intereses. Aquí hay algo interesante, jóvenes. En el caso de este cuadro de amortización, los periodos de pago son semestrales y nosotros necesitamos tener los datos por año. Entonces, para tener el dato del primer año, pues nos vamos a darle clic al dato del primer semestre. Le vamos a decir más y le vamos a sumar el segundo semestre. Los dos primeros semestres, pues evidentemente su suma va a ser el total del interés del primer año. Y ya que tenemos la fórmula, le damos Enter. Y ya tenemos los intereses del primer año. Y pues así nos vamos para el segundo año. Le damos igual. Nos vamos a donde está nuestro cuadrito de amortización de la deuda. Y ahora en el segundo año, pues va a ser el semestre 3 más el semestre 4 para tenerlo del segundo año. Excelente. Y ya están aquí colocados de cortesía los datos de los siguientes periodos. Si nos damos cuenta, en el año 5 ya no hay nada, porque si nos vamos al cuadro de amortización de la deuda,
la deuda se va a pagar en 8 semestres, que es el equivalente a 4 años. Entonces quiere decir que si ya al último semestre, que es el 8, yéndonos a años, el último año, que es el 4, pues ya saldamos el total de la deuda, pues entonces ya no hay nada que pagar. Entonces, por eso en nuestro estado de resultados, el quinto año va en ceros. Esto va a depender de la negociación, el acuerdo, el contrato que se celebre con nuestra fuente de financiamiento. Evidentemente, en los proyectos pues, donde la deuda se termine de pagar en 3 años, el año 4 y el año 5, pues ya no va a aparecer nada. Si nuestra fuente de financiamiento nos hubiese marcado un plazo máximo para pagar la deuda de 2 años, pues evidentemente los intereses estarían concentrados en el primero y en el segundo año y así vamos a irnos adaptando a las condiciones de nuestra fuente de financiamiento. Hay datos acá arriba. Si recordarán ustedes, ya tenemos calculado nuestros ingresos del primer año y el dato mensual. Nos faltan de los siguientes años. Evidentemente, va a ser imposible que un negocio mantenga los mismos precios y condiciones durante todos los años del proyecto. Evidentemente, opera la cuestión de la inflación, entonces pues vamos a tener que ir haciendo la actualización de nuestros precios y al hacer esa actualización se actualizan nuestros ingresos. Vamos a basarnos para ello en el dato de inflación que nos dé el Banco de México o el INEGI. Aquí ya tenemos el ejemplo de esta estimación de 3.9%, que es la que vamos a tomar acá. Y entonces decimos que para el segundo año va a ser igual a lo que ya teníamos en el año 1 por 0.39. Esto para que nos dé el mismo resultado y a eso le vamos a agregar la inflación, que es el equivalente al 0.039. Aquí lo único que estamos haciendo es convertir un dato que tenemos en porcentaje a decimal. Si fuera el 4%, sería el 1.04%. Si fuera una inflación fuerte del 7%, pues tendríamos el 1.07%. Entonces, aquí es simple y sencillamente aplicar matemáticas básicas. Y ya que tenemos el primer año, ya simple y sencillamente corremos para los demás años. Y si ya se dan cuenta, en automático se va jalando la fórmula. Y también, como ya tenemos corrida nuestra fórmula para el total de ingresos, pues ya se fueron actualizando los datos. Donde no tenemos esta información es en nuestros costos de producción. Vamos a hacer lo mismo, vamos a darle igual a lo que tenemos en el primer año y le vamos a adicionar el factor inflacionario 1.039, al igual que hicimos con los ingresos. Y corremos la fórmula para los siguientes años. Aquí abajo en utilidad no necesitamos hacer nada porque ya está la fórmula. Sugiero que no borren las fórmulas que ya les he colocado, porque si no, pues van a tener que trabajar doble y volverlas a sentar. Si ustedes se dan cuenta, los gastos de venta, ustedes solo necesitaron incluir los datos del primer año y su conversión mensual, porque de cortesía, pues ya que tenemos aquí colocada la fórmula para poderlos colocar de los siguientes años. Si no estuviera, pues es muy simple, volvemos. Lo mismo que hicimos con los costos de producción, le damos aquí clic y
lo vamos a multiplicar por el factor inflacionario, el 3.9%, que es el equivalente a 0.039. Y si no estuviera lo de los siguientes años, simple y sencillamente, pues, correríamos la fórmula, como lo hicimos con los ingresos y los costos de producción. Pero aquí, a manera de ejemplo, pues ya tenemos esto ya resuelto con antelación. Tenemos aquí ya nuestros gastos financieros, que son los intereses. Ya solo nos falta el dato mensual, para lo cual vamos a tomar el dato del primer año y lo vamos a dividir entre 12. Listo. Nos falta un dato más, que es la depreciación y la amortización contable. Pues para eso le damos clic igual aquí. Vamos a buscar el dato de depreciación del primer año y pues recordamos que ya tenemos listo nuestro cuadro de depreciación y amortización. Lo abrimos y el total de la depreciación del primer año lo tenemos en la celda D11. Y le damos clic. Y como los demás datos están inmediatamente después, simplemente corremos la fórmula. Corroboramos el primer año 38,000 y el último año 23,000. Y es justo lo que tenemos acá. Es correcto. Bien, ahora vamos a jalar los datos de la amortización. Igual hacemos el enlace para el primer año. Nos vamos al cuadro de depreciación y amortización. Y ahora tomamos el total de la amortización anual, que está en la celda D22. Y le damos Enter. Y corremos ese dato para los siguientes años. Correcto. Aquí ya solo nos falta hacer la conversión para los datos mensuales. Y le decimos igual a la depreciación del primer año entre 12. Y corremos esta misma fórmula para la amortización. De tal manera que ya tenemos el dato de depreciación y amortización anual. En automático, aquí ustedes ya no necesitan hacer el cálculo de utilidad antes de impuestos. Si lo quisieran ustedes hacer de manera manual, pues simple y sencillamente decimos utilidad de operación menos depreciación menos amortización y pues ya tenemos el resultado. Entonces, si se dan cuenta, ahí están las fórmulas colocadas. No es necesario hacerla una por una porque una vez que tenemos la primera, corremos hacia las demás. Y si se dan cuenta, las demás utilidades, pues ya están las fórmulas. Si no estuviera, por ejemplo, aquí la utilidad de operación, pues le daríamos igual a la utilidad bruta menos gastos de administración menos gastos de venta menos los gastos financieros y nos da el total. Y si no estuviera suponiendo que no estuvieran estos datos, pues simple y sencillamente teniendo el primer cálculo, corremos la fórmula y ya tenemos el resultado. De igual manera acá, para calcular el ISR, pues es igual a esta cantidad de utilidades por el punto 3, que es el equivalente al 30% de impuestos que vamos a pagar. Y aquí abajo, si se dan cuenta, ya tenemos la fórmula que va a ser igual a las utilidades por el 10% de reparto de utilidades. Y de igual manera, ya teniendo las fórmulas de un año, se corre para los demás años y ya tenemos los cálculos. De igual manera, aquí de cortesía ya está la fórmula de la utilidad neta, que va a ser igual a la utilidad antes de impuestos menos
el ISR menos el PTU. Y eso nos da la utilidad neta. Una vez que la tenemos para el primer año, corremos la fórmula para los siguientes años y ya tenemos nuestra utilidad neta. Adicionalmente, no nos quedamos solo en el cálculo del estado de resultados para obtener las utilidades o las pérdidas netas de nuestro futuro proyecto, sino que aprovechando que ya tenemos el cuadro, de una vez calculamos cuál va a ser nuestro flujo neto de efectivo, para lo cual vamos a nuevamente considerar la depreciación, la amortización, que como explicamos en la última parte del segundo cuestionario, anteriormente lo restamos para hacer el cálculo de lo que correspondería a la utilidad antes de impuestos, pero como nos interesa realmente saber cuál va a ser el efectivo al final del periodo, ahora los vamos a sumar porque si recordamos, la depreciación y la amortización no son salidas reales de efectivo, son salidas virtuales. Y adicionalmente a sumarlos, ahora tenemos que considerar un concepto que Hacienda no nos permite quitar considerarlo como un gasto para quitarlo de nuestro pago de impuestos, pero pues sí nos interesa desde el punto de vista interno porque pues al final sí va a ser una salida de efectivo los pagos de deuda. Entonces aquí le damos igual a donde tenemos el pago de capital del primer año, abrimos nuestro cuadro de amortización de deudas, que es donde vamos a ver cuánto es el pago de capital para ir pagando la deuda. Y pues tenemos acá nuevamente que los datos los tenemos mensuales, entonces vamos a considerar el dato del primer semestre más el dato del segundo semestre y con esos dos vamos a tener nuestro pago de capital del primer año. Para el segundo año le damos igual, abrimos la amortización de la deuda y vamos a considerar el periodo 3 más el periodo 4. Como bien se dan cuenta, en el caso de los pagos de capital son iguales durante todo el plazo de la deuda, que en este caso son 4 años. Entonces, para abreviarlo acá, tenemos igual primer año y aquí igual al tercer año. Y llegamos hasta el cuarto año porque si recordamos, en la amortización de la deuda son 8 semestres, que es el equivalente a 4 años. Si tuviéramos 10 semestres, entonces sí llenaríamos hasta el año 5, porque 10 semestres es el equivalente a 5 años. Y que es al cuarto año donde vamos a terminar de pagar la deuda. Aquí ya nada más nos hace falta convertir el dato del primer año a dato mensual dividiéndolo entre 12. Muy bien. Y entonces, aquí si nos damos cuenta y ya haciendo el análisis del resultado, que es lo importante acá, pues tenemos que este proyecto marcha con cifras positivas. Vamos a tener en nuestro proyecto utilidades aproximadamente de poco más de 9,000 pesos mensuales y nos damos cuenta que el primer año pues vamos a tener un resultado positivo de poco más de 113,000 pesos y conforme avanza el proyecto en los siguientes años estas utilidades se van incrementando, lo cual nos habla también de un aspecto positivo que cuando tengamos la oportunidad de reflejar esta información en un Word e ir pegando estas tablas, pues no solo vamos a pegar las tablas, sino que vamos a colocar nuestro análisis.
Y en nuestro análisis, pues vamos a decir que el proyecto, en el caso de este proyecto de miel, presenta resultados positivos, dado que no se observa que haya pérdidas de ejercicio, sino que al contrario tenemos utilidades netas y que como otro aspecto positivo, no solo tenemos utilidades netas, sino que se observa claramente que a lo largo de los años de proyección se observa un crecimiento de estas utilidades. Nos preocuparíamos si las viéramos estancadas o si por el contrario, conforme fuéramos avanzando en los años, estas utilidades van decreciendo. Sería un aspecto a preocupar y que pues podría hacernos pensar que pues no nos conviene invertir en este proyecto porque no es viable. Como refuerzo, al calcular el flujo neto de efectivo, es decir, lo real de efectivo que vamos a tener al final de cada periodo, también observamos que los resultados son positivos y que además van creciendo a través de los años. Entonces, hasta acá, pues vamos a tener, faltan otros cálculos, pero hasta donde vamos tenemos resultados positivos, resultados favorables en cuanto a nuestro proyecto de inversión. Estimados alumnos, hasta acá llega la explicación de la parte que correspondería a nuestros estados financieros. Con esto vamos a cerrar la explicación de esta semana y toca a ustedes trabajar con el caso práctico que les estoy compartiendo también. Cualquier duda, estoy a sus órdenes. Que estén muy bien todos.